Bueno, gente, para el menú de hoy tenemos todo lo que es aplicaciones del cálculo integral, o sea, para el cálculo de lo que sería de áreas en particular, y cálculo del volumen de sólido de revolución, con lo que vamos más o menos a cerrar la clase, y todo lo que es longitud de arco. Son aplicaciones, se usa bastante en ingeniería, así que está bastante interesante el tema, por lo menos me parece que les va a resultar interesante. A ver, arranquemos un cachito recordando algunas cosas. Si ustedes se acuerdan, nosotros cómo calculábamos el área entre, por ejemplo, entre una función y el eje. Lo que hacíamos era una integral, la integral que iba entre A y B, de obviamente esa función, que cómo tenía que ser esa función para que yo pueda calcular la integral, en este caso integral definida. ¿Cómo tiene que ser esa función? Continuo. Continuo, ¿sí? Continuo, continuo tramos. Así que si yo tenía una función continua en un intervalo AB, quería calcular el área que había entre esa función, por ejemplo, lo que sería la rosa y el eje X, calculaba. ¿Qué cuidado tenía que tener? Tenía que tener cuidado que la función siempre fuera positiva, ¿no? Obviamente. Ahora el objetivo sería calcular el área que queda encerrada entre dos curvas, también continuas, una función f y una función g, entre lo que sería dos rectas verticales a y b. Entonces, obviamente siempre, en este caso f va a ser más grande que g en ese intervalo considerado, ¿no? Vamos a arrancar con ese caso, donde una siempre es más grande que la otra. Fíjense también que no importa que una sea siempre positiva y que la otra alterna entre positivo y negativo donde esté. Lo importante acá es que tengan una que siempre es más grande que la otra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos calcular eso? Y podríamos calcular considerando lo que está ahí en la pantalla, ¿no? Considerando unas pequeñas franjas, es lo que hacíamos siempre, ¿no? Tomábamos un pequeño espesor, un pequeño ancho, y con ese pequeño ancho lo que nosotros hacíamos era buscábamos la altura y lo que hacíamos era, obviamente, calcular esa altura, una altura promedio, tomaba un punto de muestra más o menos en medio del intervalo. Fíjense acá el detalle interesante, ¿sí? Que para ese intervalo delta x en un punto x sub i genérico, ¿cómo puedo calcular el área esa? Fíjense que yo la puedo pensar como que está formada entre dos cosas. Por un lado, el área de la función rosa hasta el eje, que esa función, al ser positiva ahí, es directamente la altura, altura por base, me da el ancho de ese rectángulo, que está marcado como f en x sub i, ¿no? Y le puedo restar. ¿Por qué le resto? Porque ¿cómo es el cálculo acá cuando voy a hacer el cálculo de este rectángulo? Tengo el ancho que es siempre positivo, pero ¿cómo es la función? La función es negativa. Por lo tanto, si yo quiero sumar el área geométrica, voy a tener que, al pedazo de arriba que es positivo, restarle el valor numérico que me va a dar este producto, ¿no? De una función negativa por un ancho. Entonces, no es que estoy restando un área, sino que lo que estoy haciendo es considerando positivo el área que está acá abajo. Obviamente que si yo hago eso, lo que tendría es el pedazo de arriba más el pedazo de abajo en esa resta, y lo que estaría calculando es la altura total de ese rectángulo, el ancho es el mismo, y bueno, la altura por el ancho me va a dar un área aproximada. Bien, ¿qué hago después? Si después agarro y considero todos los rectángulos, ¿sí? Lo que hago es agrego básicamente todos los rectángulos, sumo todos esos rectángulos, lo que debería tener entonces sería el área aproximada, ¿sí? Un área más o menos aproximada de lo que sería el área entre esas dos curvas. ¿Cómo puedo mejorar la aproximación de esa área? Lo mismo que hacíamos nosotros cuando laburábamos, ¿sí? Con integrales definidas con una sola función. ¿Qué es lo que hacíamos? Tomábamos más cantidad de intervalos o tomábamos un ancho menor, ¿no? Hacemos tender el ancho a cero o la cantidad de intervalos a infinito. Si hago eso, lo que voy a obtener básicamente sería el área aproximada entre las curvas. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro más o menos la estrategia? ¿Hay alguna duda, gente? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Cuidados a tener en cuenta lo de siempre, que una función sea siempre más grande que la otra, independientemente de dónde estén, si están allá arriba o si están allá abajo, dependiendo de dónde esté, siempre hago la resta entre la función que está por arriba menos la función que está por abajo. Haciendo eso, después seguimos un cachito, ¿sí? Si yo sumo todos esos rectangulitos y si después le pego con el límite, de vuelta aparece ahí el concepto de límite, el límite de una suma, o una suma de Riemann sería esto, lo que me va a terminar dando, entonces es obviamente la integral definida, ¿no? Que es lo que se viene ahora. Entonces, ¿cómo puedo calcular el área de una región limitada entre dos curvas? ¿Sí? Y obviamente entre dos rectas verticales x igual a y, x igual a b. Pedir que las funciones sean continuas para que sean integrables o continua tramos, acá hago la aclaración. Y obviamente que una función f de x siempre esté por encima de esa función g de x para todo valor de x en el intervalo cerrado a b. Bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a meterle pata. Gente, cualquier cosa que no se vea algo me avisan, ¿sí? Básicamente lo que me piden es que determine el área de la región acotada por arriba de eso y lo que vamos a hacer es venir a laburar acá.
Mientras tanto yo por ahí sigo admitiendo un poco de gente. Bueno, a ver, este es un poco el objetivo. Vamos a hacer un poquito de trampa, entre comillas. Vamos a usar los recursos que tenemos acá y vamos a dibujar esa región. ¿Sí? Entonces vamos a GeoGebra. Vamos a pedirle que igual a f. Vamos a copiar acá. E a la x. E a la x. E a la x. Y obviamente le voy a pedir que me lo dibuje en el intervalo que va de 0 a 1. ¿Sí? Opa. Le voy a pedir que me lo dibuje en ese intervalo, ¿no? ¿Por qué no me diste bolilla? Bueno, don't worry. Ahí está. Bien, básicamente eso es lo que tengo. Le voy a pegar una copiada también a esto. Voy a pegar una copiadita acá. Y lo pegamos acá. Ahí lo tenemos al área, ¿no? ¿Cómo lo puedo calcular a esto según lo que venimos viendo? Bueno, la idea, ¿sí? O el objetivo acá es calcular el área de la región que va a quedar encerrada por esta recta de acá, más o menos, ¿no? Ojímetro, y sería, ¿sí? Toda la región esta que va a estar acá adentro. Bueno, ¿cómo calculo? Fíjense que también acá hay otra recta, que también hay otro dato que me están dando, que es este de acá, ¿no? Me están diciendo esta recta de acá. Perdón, vamos a hacerlo bien. Sería esta recta que tenemos acá, ¿sí? Fíjense, esa recta es esta de acá abajo, y obviamente esta función es la que dibujamos nosotros acá arriba, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo calcular esto según lo que venimos viendo, según lo que vimos recién en teoría? Yo lo que voy a calcular es el área de lo que está pintado en amarillo y esa región, ¿no? Va a ser una integral que va a ir desde un valor A hasta un valor B. ¿Cuáles serían los valores A y B para nosotros, gente, acá? Milton, la recta de abajo no sería eh, una función lineal, digamos, en vez de Sí, una es una continua. función lineal, es una función lineal. Sí, 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 sí. Sería esta función lineal, ¿está? No la dibujé. Sí, señor, no es la recta igual a cero. Mala mía, gente. Ahí está. Sí, señor. A ver, sería la región esta que está acá. Vamos a borrar lo que no corresponde, que sería esta parte de acá. Y esa sería la región, ¿no? Bien, gracias, Juan. ¿Sí? Sería esta la región que quiero calcular. Bueno, sería la integral entonces, como dice el compañero, tiene razón. La integral entre A y B de obviamente la función esta, que para el caso de nosotros es e a la x, y la función esta que está acá, que es x, ¿no? Igual a x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer las restas de ambas funciones. Siempre es la función que está siempre por arriba, que obviamente es continua en el intervalo, y la función que está abajo, que es obviamente también continua en el intervalo. ¿De dónde a dónde integro? ¿Cuáles son las rectas verticales que tengo? ¿Cuál sería el valor de A y cuál sería el valor de B? Bueno, el valor de A y el valor de B para nosotros serían 0, que es el extremo de x acá, hasta 1, que es el extremo de x acá. Bueno, calculo la integral esta, la puedo pensar como también, no hay ningún problema, esto es una x, gente, por las dudas, la puedo calcular, ¿sí? Como una resta de integrales, no hay problema, lo puedo separar, si no la calculo directamente. ¿Cómo queda el área? Bueno, e a la x, la primitiva es e a la x, la primitiva de x es obviamente x cuadrado sobre 2 y aplico el teorema fundamental parte 2, ¿sí? Reemplazo en el extremo superior, me va a quedar e a la 1 menos un medio, este sería el reemplazo en el extremo superior, y le voy a restar el reemplazo en el extremo inferior, que me va a quedar obviamente e a la 0, que es 1. En definitiva, ¿cómo me queda el área? El área va a ser e, fíjense que esto da 1, así que acá la resta me va a quedar menos 3 medios. Detalles a tener en cuenta. ¿Cómo tiene que ser el valor que voy a obtener con esto? Positivo. Positivo. Bien, positivo siempre, gente, ¿sí? Si no les da positivo hay algo. ¿Cuánto da ese valor? Y bueno, tendría que ir a la calculadora o agarrar una calculadora cualquiera y pedirle hacer e menos, dijimos, 3 medios. Me da 1,21, ¿sí? Ese sería el área aproximada de esa región. Tiene que darme un valor positivo.
Básicamente es eso, ¿sí? Yo había copiado mal la función, no le había prestado atención, pensé que igual a cero, les pido disculpas por eso. Pero básicamente está hecho el dibujo, lo que hago es un pequeño rectangulito y hago el mismo cálculo de eso que está ahí. O sea, calcular área entre curvas siempre es lo mismo. Verificar que sea continua, verificar que los extremos de integración sean números y sean finitos. Pregunto, ¿podría aplicar esto a lo que vimos de integrales impropias? ¿Podría aplicar esto a integrales impropias? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Sería válido pensar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pensar, lo tiro como para charlar algo de algo más de lo que venimos viendo. Pero a ver, si en vez de tener un extremo finito, digo otra cosa, es otro ejercicio, otra situación. Pero podría calcular, por ejemplo, la integral entre cero e infinito de un par de funciones, f de x menos g de x. ¿Será válido? ¿Qué consideraciones les parece a ustedes que debería tener? A ver, la primera, ¿cuál sería? Que f y que g sean comos. Continua y que sea más grande que G. Continuas. Esa es la primera. Y la segunda, que una, en este caso f, sea siempre mayor, o sea, f de x, sea siempre mayor o lo sumo igual que g para todo el intervalo. ¿Qué implica eso? Que es el intervalo cerrado de cero a infinito. ¿Y cómo lo calcularían? Y lo calcularíamos igual que como hacíamos las integrales impropias. ¿Qué hacíamos? Tomábamos el límite cuando un valor finito t, que era el extremo, ¿sí?, superior, ¿sí?, tiende, en este caso infinito, de cero a t de f de x menos g de x, ¿no? Acá tenemos las dos, diferencial x. Siempre tengo que tener en cuenta entonces que en el intervalo a considerar, obviamente que acá es cerrado y el otro es abierto, ¿no? Porque es infinito, las funciones tienen que ser continuas y obviamente una superior a la otra. Hasta ahora, todo bien. Se va a venir la pregunta, seguramente alguno ya la debe estar pensando, ¿qué pasa, ¿sí?, si una cambia de lugar con la otra? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un cambio y una pasa de ser mayor que la otra a ser menor? Bueno, ahí lo vamos a charlar. ¿Queda claro cómo calculo área entre curvas? Yo creo que esta es la aplicación que más usamos por ahí en ingeniería, no, no es que no usamos las otras. ¿Se entiende esto? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, gente? ¿Alguna pregunta? Vamos a meterle un cachito más. A ver. Si me piden calcular eso, ahí, entre las parábolas, igual a x cuadrado y igual a 2x menos x cuadrado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que ustedes harían, gente? ¿Qué es lo primero que hacemos ahí? Encontrar cuál es la región encerrada que Bien, dice. entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? Vamos a ir en una nueva página. Volvemos siempre a lo mismo. Lo que vamos a hacer es tratar de graficar esa región. Vamos a hacerlo con el GeoGebra, porque me queda piola, me queda práctico. A ver, grafico las parábolas. Igual a x cuadrado. Esa es una. Y vamos con otra. La otra es igual a 2x menos x al cuadrado. Bueno, ahí tenemos la región. Ahí tenemos el dibujito. Bueno, primero que los puntos de intersección acá con el GeoGebra son fáciles de obtener. Pero en realidad, ¿qué me interesa más? Fíjense que ahí ya GeoGebra también le puso f a una y g a la otra. ¿Tá? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes si están con eso? A ver, yo lo que haría es, vamos a afanarnos acá el dibujito. Vamos a pegarlo acá y ahí lo tenemos, ¿sí? A ver, este es el dibujito. Vamos a llevarlo a la otra página. Ahí está, ahí está. Vamos a dejarlo acá. Ahí tenemos el dibujito. Bien, ¿qué necesito encontrar? Yo necesito o veo acá cuál es cuál. Vamos a seguir los colores. F, ¿sí?, sería el azul. Esta es la primera. Vamos a llamarle, no sé, F. Y vamos a llamarle con G a esta, que sería esta de acá. A ver, si yo quiero calcular la integral, ¿cómo sería la integral? La integral, ¿de dónde a dónde iría? Y bueno, para ver de dónde a dónde va, ¿qué es lo que necesito identificar? Necesito identificar ese punto y necesito identificar este punto. Pero en particular, nosotros estamos integrando respecto de qué variable. Nosotros estamos integrando respecto de la variable x. Por lo tanto, lo que a mí me interesa o lo que yo necesito buscar o encontrar siempre es los extremos acá de x.
Un extremo es este corte y el otro extremo es este corte. ¿Cómo puedo encontrar los cortes? La opción más sencilla es hacerlo, ¿sí? Directamente. Pedir a GeoGebra, por ejemplo, que te diga cuánto f y g son iguales, sería una opción. Digamos, preguntarle, no lo que hice recién, ¿no? Pedirle que haga la pregunta. Y la otra opción sería encontrarlos analíticamente. ¿Cómo los encuentro analíticamente? Igual las funciones, ¿sí? Vamos a hacerlo directamente a manopla. A ver, ¿cómo encuentro los extremos? Cálculo auxiliar. Y ahí le meto. Vamos a hacer un cálculo auxiliar. ¿Qué voy a igualar? X cuadrado con, le igualo por y, 2y menos x cuadrado. Obviamente que si traigo todo el primer miembro, voy a sumar las x cuadrado, me va a quedar así. Y obviamente, si ustedes quieren, sacan 2x de factor común. Esto queda x menos 1. Y ahí acá estoy viendo los dos valores de x. Un valor es el que hace cero esto. Vamos a cambiarle el color porque la verdad que se ve bastante fulerón. Vamos, un valor va a ser el que hace cero este y otro valor el que hace cero este. Entonces, ¿cuáles son los dos valores que a mí me van a interesar? Un valor x0 igual a cero y el otro valor x1 igual a uno. Entonces, los extremos son cero y uno, ¿sí? Si bien del gráfico por ahí lo podían ver, está bueno analíticamente. Entonces, primero, ¿qué hago? Identifico las funciones, hago el gráfico, identifico en qué eje en este caso me conviene integrar en x, planteo respecto de quién, busco el extremo inferior, busco el extremo superior, y ahora viene la resta. Fíjense los nombres de las funciones. ¿Quién resto a quién? ¿Cuál es la que siempre está arriba de la otra para todo el intervalo a considerar? ¿Cuál va arriba, gente? ¿Cuál va arriba, gente? G, Eh, bien. O sea, que iría g de x menos f de x. ¿Cómo queda esto? La integral entre 0 y 1. G para nosotros es la roja, la parábola 2x menos x cuadrado. Y obviamente acá, cuidado acá cuando pongan el menos, pónganle paréntesis, ¿sí? La otra función, si bien es un solo término, ojo ahí porque es un error re común. Bueno, ¿cómo queda el área? El área va a quedar la integral entre 0 y 1 de, obviamente, 2x menos 2x cuadrado diferencial x. Acá les aclaro algo, ¿sí? Ustedes cuando hagan este cálculo, si ustedes plantearon bien las cosas, plantearon bien los extremos y cuál función está encima de quién, este cálculo siempre les tiene que dar un área, por lo tanto un área geométrica y por lo tanto un número positivo. Si por cualquier motivo, causa, razón o circunstancia, ustedes, por ejemplo, en un examen, en un trabajo, en un parcial o lo que sea, les da un valor negativo, aclárenlo. Debido a algún error numérico, debido a algún error en el planteo, yo sé que este valor me tiene que dar un número positivo, pero me está dando un número negativo. Tengo un error yo, básicamente. Si yo no lo aclaro, es un error conceptual grave, porque vos me estás diciendo que un área geométrica tiene un valor negativo. Entonces, en un examen te puede pasar, y sí, te equivocás, sos persona. Yo recién me equivoqué cuando hice la gráfica de una de las funciones, por no leer, por distraído, por el motivo que sea, por hablar, ¿sí? Y la dibujé mal y después lo corregí. Bueno, no está mal que te equivoques. El problema está en que no te des cuenta de la consecuencia de esa equivocación. No me puede dar un valor negativo. Entonces, integro. La primitiva de 2x es x cuadrado. La primitiva de 2x cuadrado es 2x cubo sobre 3. Y obviamente evalúo entre 0 y 1. Reemplazo el extremo superior. Me queda 1 menos 2 tercios. Y el reemplazo en el extremo inferior me queda 0 menos 0. Por lo tanto, me dio un tercio. ¿Tiene sentido? Bueno, primero arrancamos jugando que me da un número positivo. Obviamente esto serían unidades de área, ¿sí? Yo estoy obteniendo área. ¿Tiene sentido esto que estamos viendo? Y mira, a grosso modo, si vos trazaras un triangulito acá, ese triangulito es base por altura sobre 2 el área de ese triangulito. Obviamente que el área de ese triangulito es mucho más grande que el área que nosotros estamos calculando, ¿sí? Tengan presente el triangulito, pero charlemos sobre el área. ¿Qué área estamos calculando? Nosotros estamos calculando el área que está acá, esto que está encerrado acá adentro, ¿sí? Entonces, si yo hubiera calculado ese triangulito, es base por altura sobre 2, 1 por 1 sobre 2, un medio. O sea, el área del triangulito que yo dibujé hoy era un medio. Me está dando un tercio. Y sí, esa como gota, como lágrima que me queda ahí es mucho más chica o mucho más pequeña que lo que habíamos calculado con triangulito. ¿Siempre pueden estimar? Sí, gente, siempre se puede más o menos estimar. Y les recomiendo que lo hagan, lo mismo que el gráfico, como para tener un poco de idea, ¿sí? de lo que estamos dibujando. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda, gente? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien. A ver,
traten de interactuar. Yo sé que por ahí no interactúan mucho en la presencialidad, mucho menos van a interactuar por ahí en lo que sería trabajando de forma remota. Hay muchos que están redormidos, no hay ningún problema. No puedo hacer nada con respecto a eso, pero bueno, tratemos más o menos. Yo necesito el feedback de ustedes para saber si ustedes más o menos van entendiendo la cosa, ¿no? Entonces, a ver, ahí está hecho el dibujo. Obviamente el punto tiene dos coordenadas. Yo solamente tomé la X. ¿Por qué consideré solamente la X? Porque el valor de X es el que me determina los extremos de la integración, ¿sí? Porque yo estoy integrando en X. Ya vamos a charlar un poquito de esto de si se puede integrar en otra variable o no, ¿no? Entonces, bueno, planteé eso, planteé lo que sería el rectangulito. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esa situación? ¿Qué está ocurriendo en ese gráfico? Yo lo que estoy viendo es que tengo claramente tres regiones encerradas entre dos rectas verticales, o sea, tengo dos topes verticales, y tengo, ¿sí?, una alternancia de quién está arriba. Fíjense que G es la azul. En la primera región S1, la azul estaba debajo, o sea, sería F más grande que G. La región intermedia o S2 pasa al revés. G está arriba de F. Y la región S3 está de vuelta a la rosada arriba, o sea, estaría de vuelta F arriba de G. ¿Cómo les parece a ustedes que podríamos resolver esta situación si yo lo que quiero en realidad es el área geométrica S1, S2 y S3? Es decir, me interesa encontrar el área ahí. ¿Cómo harían? ¿Qué harían ustedes? Repartimos la integral. Bien. ¿Y cómo repartirías la integral? Está bien. Está bien pensado eso. A ver, ¿cómo repartirías la integral? ¿Qué harías? Selecciono dos valores que serían extremos de S1 y S3, digamos. Ajá, entonces, a ver si te entiendo. Vos lo que estás planteando, que no es una locura, sino es un poco lo que vamos a hacer, es plantear este valor acá y plantear este valor acá. Y vamos a ponerle nombre que a ustedes les parezca, qué sé yo. Se me ocurre ponerle, no sé, C y D. Si yo hago eso, tengo acá una forma de calcular esa integral. ¿Cómo calcularías esa integral? Sería la integral ¿de dónde a dónde? De De A A a a C. C. Exacto, sería la integral de A a C y acá habría que ver cuál está arriba. ¿Cuál está arriba en ese intervalo? F. Bien, o sea que tendría que ser f de x menos g de x y con eso soluciono la primera. Ahora, para calcular la segunda, S2, ¿qué hago? Una nueva integral. ¿De dónde a dónde va la integral? De C a D. C a D. Exacto, va a ir de C a D y acá cuidado, ¿cuál va arriba? G G de de X. X. Exacto, iría G y obviamente iría F debajo, ¿tá? Y obviamente la última sería la integral, obviamente de D a B, el último tramo, el último pedacito, que obviamente ahora vuelve a estar la roja arriba o rosada arriba, entonces estaría F menos G. Y listo, gente, ¿sí? ¿Qué hacen después? S1 más S2 más S3, que las tres me deberían dar positiva, y obtengo el valor de área que quiero calcular y se terminó la historia. Entonces, si tengo alternancia entre las funciones, el libro lo plantea ahí con valor absoluto. Es lo mismo, porque ¿qué es lo que estás haciendo con valor absoluto? Lo que estás haciendo es que la diferencia entre esas funciones, porque en definitiva estás trabajando con una diferencia, que la diferencia de esas funciones sea positiva. ¿Cómo lo tomas al valor absoluto? Y si f es más grande que g, la resta positiva, lo dejo como está, y si es negativo, lo doy vuelta. Básicamente esa sería otra forma de escribirlo más resumida, pero lo que hago yo en la práctica, en concreto cuando voy a laburar, es esto que hicimos recién. Es decir, venir y decir, bueno, a ver, ¿cuál está arriba, cuál está abajo, entre dónde y dónde? ¿Cómo encuentro C y D? Igual a las curvas, como hicimos hoy con la parábola. Igual a las curvas, obtengo los valores de X. ¿Cuántos voy a obtener? Y tantos como cruces haya. Y voy tac, 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 tac. Una vez que tengo todas las áreas, las sumo y se termina la historieta. Así de simple. El libro lo plantea como un valor absoluto, no está mal que vos lo pienses así, pero al momento de laburar, yo necesito tener en cuenta bien cuál está arriba y cuál está abajo. Y este escenario, a ver, yo lo voy copiando mientras, ¿sí? Lo voy a pegar en una nueva pestaña. Si me dan este escenario de acá, a ver, ¿qué hago ahí? Si ustedes tuvieran que calcular, o sea, vamos a ver cosas. A ver. Una integral. Fíjense que acá tanto f, g y h son todas funciones continuas. El objetivo es encontrar lo que está pintado acá, lo que está pintado en lila y lo que está pintado en amarillo. Tengo que encontrar eso.
¿Cómo lo voy a pensar? Vamos a arrancar por el más sencillo. Vamos a arrancar con el más simple. Vamos a arrancar con el que va de C a D. Si ustedes tuvieran que plantear una integral para calcular de C a D, aparte de que iría, obviamente, de C a D, ¿qué función va arriba? X. Bien. Y obviamente que abajo es la otra que lo cierra, f de x. Pero ¿qué está pasando? Y ese sería el valor este de acá, ¿sí? Ese sería esta área S. Ahora, ¿qué está pasando acá? Yo tengo siempre arriba una función, que es la azul, pero abajo, ¿qué está pasando? Tengo dos funciones. ¿Cómo puedo calcular para la región esta que está acá? ¿Qué harían? Dividís de A a B de B a C. Exacto. ¿Por qué divido de A a B y de B a C? Porque yo tengo que adentro de cada una de estas integrales, ¿sí? Acá voy a escribir, adentro de cada una de estas integrales hay un cambio. Por un lado, para la primera parte, hago referencia a esto, ¿no? Para esa primera parte, la que queda acá, ¿sí? Esa primera parte que queda en esta región de acá, la integral va de A a B, ¿y cuál función va arriba? Va la azul, o sea, acá iría f de x y le restaría la amarilla, que en este caso es h de x. ¿Tá? Para la primera parte. Ahora, la segunda parte, yo tengo esta parte de acá, yo tengo que si bien f sigue estando arriba, la que pasa a estar abajo en este caso es g. Y un detalle, no lo puedo meter todo dentro de una porque acá al medio, en B, hay un cambio y yo solamente puedo trabajar de a dos funciones. Entonces trabajo con este par de funciones, con obviamente f y h en el primer tramo de A a B, y en el segundo tramo, como la de abajo cambia, cambio, ¿sí? Cambio la función de abajo, entonces la resta va a ser f menos otra función, f menos g, en el intervalo considerado. Entonces, básicamente, ¿cómo laburo cuando yo tengo un montón de curvas que me conforman una región? Siempre me laburo del mismo modo. Busco los extremos de la variable de integración. En este caso, siempre estamos integrando en x. Ya vamos a ver que esto no necesariamente siempre es integrar en x. Entonces, buscamos las funciones que están involucradas, vemos que sean continuas en el intervalo, vemos los topes y vamos viendo por zonas cuál es la que está arriba y cuál es la que está abajo y en función de eso vamos determinando qué función vamos a ir tomando. Entonces, ¿cómo encuentro lo que sería el valor de B, el valor de C, el valor de D, el valor de A? Lo que son zonas de intersecciones. Hay que ir viendo qué curva se corta con quién. Para A, H con F. Para B, F con G. Perdón, H con G, H con G. Para C, F con G. Y así voy viendo cuáles funciones están armando cada uno de los bordes de la región para poder hacer. Y por último, planteo las integrales. Y con eso lo resuelvo. Gente, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Vamos bien? Bien, bien. Ok. Entonces, con eso calculo de área entre curvas. Si me piden esto, de vuelta, lo mismo. Si me piden una región acotada entre distintas funciones, primero el gráfico, ¿sí? Primero el gráfico. Yo lo que voy a hacer es graficar esa región. Fíjense que i igual a seno y igual a coseno son funciones continuas. Los extremos son de 0 a pi sobre 2. Entonces, i igual a, vamos a graficarla, seno de x, seno de x con x entre 0 y pi sobre 2. ¿Ven? Esta sería la primera gráfica y la segunda. No, no quería decir. F de x sobre la seno de x, coma, entre 0 y pi sobre 2. Vale. ¿Qué pasa que no te gusta dibujarla? Ahí está. Eh, si no le pongo la variable, no, no me la va a dibujar. Ahí está. ¿Sí? Esta de acá la borramos. Y a esta
Le vamos a pedir que me dibuje ahora. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a pedirle g de x, que sea el coseno. ¿Tá? Coseno de x entre 0 y obviamente pi sobre 2. Bueno, básicamente quise hacer el dibujito porque me parece que con el dibujito uno entiende mejor las cosas. Fíjense ahí. Ese es el dibujo de la función seno, la que está en rojo, y la función coseno, que es la que está en naranja ahí, ¿sí? No son los colores más felices, pero bueno. A ver, si yo necesito calcular, que me pedían, ¿sí? Me pedían que calcule el área de la región. Entonces, vamos a copiar el enunciado, pegarlo en una pestaña, lo trasladamos acá, y vamos a afanarnos el dibujito que acabamos de hacer y lo pegamos en la página actual. Ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos el dibujito, vamos a agrandarlo un poco para que se vea mejor, ¿sí? Sobre todo para los que estén de móvil. Bueno, ahí está. ¿Cuál es la región acotada? A ver, a ver, a ver. Si me piden región acotada por las curvas, acá el tema es de lectura, ¿sí? Gente, de entender lo que me están pidiendo. Palabras interesantes. Región acotada. ¿Qué significa que esté acotada? Que está encerrada entre las curvas. ¿Qué región tengo yo encerrada entre las curvas? Bueno, fíjense. Una, un extremo es este, el otro extremo es este. ¿Cuáles son cada uno de esos extremos? Este de acá es pi sobre 2, un poquito más de 1,5, y este de acá es 0. Tengo los dos extremos. ¿Cuáles son las regiones con las que tengo que laburar? Una es esta. ¿Por qué? Porque está en región acotada entre las curvas, o sea, necesito esta, y la otra es esta que está acá. Tengo dos regiones. ¿Qué necesito entonces? Necesitaría de algún modo encontrar un corte o una intersección que es el que está acá, ¿sí? Necesito encontrar ese punto. ¿Cómo puedo encontrar ese punto? Bueno, lo que tendría que hacer es hacer un cálculo auxiliar, por ejemplo, y proponer que el seno de x tiene que ser igual al coseno de x. Si divido por coseno, me queda seno de x sobre coseno de x igual a, ¿sí? 1, coseno dividido coseno 1, o cuando la tangente de x igual a 1. Bueno, cuando el seno es igual al coseno para que me dé la división 1 en este punto de acá y ese punto de ahí es pi sobre 4 o 45 grados. Fíjense que justo es la mitad. ¿Sí? Obviamente que pueden resolver esto, van a la calculadora y hacen arcotangente de 1, le va a dar pi sobre 4 si la tienen en radiano, 45 grados si la tienen, ¿sí? en grados. Pero entonces encontré este valor acá, dije pi sobre 4 y escribí pi sobre 2, ¿sí? Por la duda aparece pi sobre 2. Entonces, ¿cómo plantearían el cálculo acá? A ver, g para nosotros era el coseno, esta es g de x. Y esta de acá es f de x. ¿Cómo quedaría el cálculo acá, gente? ¿La integral la puedo hacer en una o la tengo que hacer en dos? ¿Qué me Tiene que dicen? ser en dos. La tengo que hacer en dos, no tengo vuelta. ¿Por qué? Porque hay un cambio de qué función está arriba. La primera iría de 0 hasta pi sobre 4. ¿Qué función iría primero? El coseno. Bueno, iría coseno de x, la segunda obviamente por descarte es el seno de x, y eso sería la primera parte. Y le tengo que sumar otra integral que iría de dónde a dónde. De pi sobre 4 a pi sobre 2. Exacto, de pi sobre 4 a pi sobre 2, y obviamente la función de arriba es f, en el caso de nosotros sería el seno, menos el coseno de x. Bueno, esto está hecho en el Power, ¿sí? No me voy a poner a calcular todo, porque por ahí, ¿sí? Nos va a llevar demasiado tiempo y quiero seguir avanzando, pero básicamente está hecho el mismo dibujo más bonito, ¿no? Obviamente tengo un área 1, un área 2, cambia la función que está arriba abajo, encuentro el punto de corte, planteo las integrales, acá el libro lo plantea como una diferencia, pero termina calculando dos integrales, no tenés vuelta, ¿sí? Un detalle que por ahí está bueno. Si ustedes miran las dos áreas son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si son simétricas las funciones, y está pasando esto, yo lo que podría hacer es calcular una y multiplicarla por dos. Si me avivo de eso, laburo un poco. Pero, como siempre les digo, con todo este tipo de estrategias de trabajo,
Asegúrense que las áreas sean iguales. Si no estás seguro, hace dos integrales, ¿sí? Y no le vas a mandar ninguna. Ahora, si estás seguro, bueno, mándale pata y ahorrate un montón de laburo, ¿sí? Bien, ¿y esto qué pasó acá? Fíjense qué está pasando. Yo tengo dos curvas, no hablo de funciones en el sentido estricto que nosotros estamos acostumbrados, porque no serían funciones de x porque no pasan la prueba de la recta vertical, ¿sí? La que está en azul no es función de x, pero sí es función de y. O sea, si yo lo mirara de costado, veo que hay dos funciones, una x como una función de y, que es la rosada, el borde más lejos, y de más de la derecha, ¿no? Y después hay otra que es una función g de y, que es de la más de la izquierda. Y también hay, en esa región que está pintada ahí en celeste, hay dos rectas que ahora no son x igual a algo, sino serán y igual a algo, y igual a c y y igual a d, que limitan esa región. ¿Qué veo? Veo dos funciones de y, las dos funciones de y son continuas, y también veo que hay dos rectas que son los límites de esa región, todo dependiendo de y. ¿Hay algún problema para calcular áreas así? No, no hay ningún problema. Lo único que tengo que tener en claro es cómo lo calculo. Para el caso anterior, para los casos que hemos venido hasta ahora viendo, yo lo que hacía era avanzaba en el sentido de la variable de integración. Yo integraba en x porque eran funciones de x. Entonces veía cuál es la que está más lejos del eje x, esa es la que está arriba, cuál es la que está más cerca del eje x, esa es la que está abajo, y los extremos eran de menor a mayor. El mismo criterio lo voy a tomar acá. Yo ahora veo que las funciones son de y, entonces no voy a integrar en x, voy a integrar en y. ¿Y de dónde a dónde voy a integrar en y? Del extremo menor al extremo mayor. ¿Cuál es el extremo menor? El que está más cerca de cero. ¿Quién está más cerca de cero? C. O sea que la integral que yo voy a plantear va a ser en y, el extremo inferior va a ser C, el extremo superior va a ser D. Y ahora, ¿cuál está arriba y cuál está abajo? La que está arriba y la que está abajo son en realidad las que están más lejos en la otra variable. Para el caso anterior, ¿cuál estaba más alejada de mi eje X? La rosada y la celeste más cerca para el primer tramo y cambiaban de orden en el segundo. Siempre lo que hago es, respecto de mi eje de integración, ¿cuál está más lejos? Si ahora mi eje de integración es el eje Y, ¿cuál está más lejos en X? ¿Cuál les parece a ustedes que está más lejos en X? FDI. Exacto. Esa es la que tengo más lejos, menos la otra. Y ahí está el planteo. O sea, lo que yo voy a hacer es integrar en Y, integrar desde C a D, de obviamente la función que está más alejada del eje Y, que es F, menos la función que está más cerca. Y el cálculo es igual, gente. El cálculo es exactamente igual. ¿Y qué pasaría en este caso? Vamos a arrancar por parte. ¿Cuántas integrales tendría que plantear ahí? 3. Tres. Bien, tres. ¿Por qué? Porque tengo tres intervalos, tengo tres regiones donde hay una alternancia entre la función que está más cerca y la función que está más lejos. Primer tramo irá de C a A, fíjense que yo me alejo en I. Al alejarme en I, yo me voy a arrancar del valor más cerca. El valor más cerca es C. Después viene A, después viene B y después viene D en altura. Entonces, voy a integrar de C a A una combinación de funciones, que ya veremos cuál. Voy a integrar de A a B otra combinación de funciones, que ya veremos cuál. Y voy a integrar de B a D otra función de otras, otra combinación de funciones, ¿no? Entonces, ¿qué me va a determinar los puntos A y el punto B? Las intersecciones. ¿Cómo calculo la integración? Igual, en las intersecciones igualo. Igualo y obtengo los valores. Ahora voy a obtener valores de I, sí, porque estoy integrando en I. La primera integral irá entre C y A. ¿Cuál es la función que está más lejos? La función que está más lejos, en este caso es la naranja, la que está más lejos del eje Y. La naranja es Y, es H de Y. Por lo tanto, va a ser H de Y menos G de Y. Entonces, primer intervalo va a ir de H a G entre C y A. Le voy a tener que sumar el siguiente intervalo que va de A a B, de A a B, de cuál es ahora la que está más lejos. Y ahora la que está más lejos es la verde G. Entonces va a ser G menos H. Pum, siguiente intervalo. Y el último intervalo, obviamente vuelven a intercambiar de posiciones. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí, mete, mete. Bien. ¿Vamos a hacer esta? Bien, de vuelta. Arrancamos a hacer esta. ¿Qué es lo primero que hago? Gráfica. Siempre la gráfica. Entonces, le metemos, nueva página. Puc, ponemos acá.
vamos a dibujar esto en GeoGebra. Entonces, borramos y le metemos pata. Primera, igual x menos 1. Una recta, perfecto. Segunda, y cuadrado, parábola, que ya vieron en álgebra y geometría analítica, así que ya saben cómo dibujar eso. Bueno, fíjense la función cómo quedó la gráfica. ¿Cuál es la región encerrada? Vayan mirando bien, voy a copiarla primero, pero a ver, ahí está el dibujito, ¿sí? Fíjense, acá voy a meter un concepto que después nosotros vamos a usar en análisis 2, que es el concepto de vertical u horizontalmente simple. ¿Cuál es el concepto? Mira, si yo me la miro de arriba y lo quisiera trabajar de arriba, primero que la que está en gris no sería una función. Es más, el GeoGebra ahí te dice que es una ecuación. Por eso te pone 1 y no te dice f o g. ¿Está bien? Primer detalle. Segundo, al no ser función, yo lo que tendré que hacer es partirla acá en dos. La rama de arriba y la rama de abajo. Si yo hago eso, me va a quedar entonces una región acá arriba y otra región a calcular acá abajo. Y más aún, si yo hago este laburito, también voy a tener que encontrar este punto y este punto. Y lo que voy a tener que hacer es dividir en un tramo. Después, obviamente, acá tendré que dividir de vuelta. Y obviamente, o puedo hacerlo si quieren hasta acá, no haría falta dividir todo eso. ¿Sí? Podría hacerlo hasta acá. Y después ir viendo. ¿Por qué hago esto? Porque si ustedes quieren integrar así, con respecto a x, si ustedes quieren integrar así, ustedes tienen que plantear de acá a acá la integral de la rama de arriba menos la rama de abajo, y de acá hasta el final, la rama de arriba y la recta abajo. ¿Está bien? Si yo lo veo así, tendría entonces dos grandes regiones para laburar. Bueno, eso si la miro de arriba, lo que yo llamo una región vista de arriba, de forma vertical. La otra opción, que por ahí es la más feliz, es mirarla acá, donde no la miro de arriba, sino la miro desde el otro lado. Si yo la miro así, no tengo que andar calculando dos regiones. ¿Por qué? Porque me queda solo una gran región donde siempre tengo una función arriba y siempre tengo una función abajo. ¿Por qué? Porque las dos son funciones de i. Entonces, con que yo solo encuentre estos dos valores, que ahora me van a interesar si yo la miro así en i, que sería este y este de acá, y se termina la historia y lo planteo en una única integral. ¿Se entiende la idea? Entonces, la región esta, si yo la miro de arriba, no es simple, no es verticalmente simple. Ahora, si yo la miro al costado, sí es simple. O sea, es horizontalmente simple. Y este concepto por ahí, yo lo meto acá, que les va a servir después cuando vayamos a análisis 2. Pero el concepto de verticalmente simple, si yo la miro de arriba, es una región sencilla. Si yo la miro de costado y es una región sencilla, sería horizontalmente simple. ¿Por qué hago este juego? Porque acá es lo importante, ¿sí? Que yo me determine antes de ponerme a laburar, después de que hice el dibujito, de dónde me conviene laburar. Entonces, si yo lo miro de costado, mi variable de integración va a ser no x, sino y. Yo me voy a alejar en y. Obviamente que va a haber dos extremos acá que voy a tener que determinar. ¿Y cómo determino esos extremos? Cálculo auxiliar. Listo. ¿Qué igualo? Y bueno, para ese cálculo auxiliar, yo voy a encontrar valores de y, por lo tanto me conviene despejar x. Entonces, ¿cómo quedaría la primera función? La recta. X sería y más 1. Esa es la primera. ¿Cómo quedaría la segunda? De vuelta, voy a despejar x. Me quedaría y cuadrado menos 6 dividido 2. Eso es igual a x. Si las igualo, me quedaría que y cuadrado menos 6 todo dividido 2 tiene que ser igual a y más 1. Multiplico por 2 ambos lados. Y cuadrado menos 6 me queda 2y más 2. Y por último, y cuadrado menos 2y menos 8 igual a 0. Resolvente, gente. Yo lo voy a hacer con la calculadora del móvil. Ustedes hagan, ¿sí? Con la calculadora que tengan a mano. Pero, a ver, si yo resuelvo eso, ¿qué raíces me quedan? ¿Sí? Si bien el gráfico uno lo puede obtener, siempre es conveniente que lo hagan de forma analítica, ¿sí? Que se aseguren los valores. Obviamente, ahí en el gráfico ya se ven. Un valor me da un valor y1 que va a ser menos 2, que es este extremo de acá. Y el otro valor, y2,
que es 4, que es este extremo de acá, ¿sí? Tengo los dos extremos, gente. Entonces, y1, como les decía, y y2 igual a 4. Esos serían los extremos de integración. Voy a integrar desde -2 hasta 4. ¿Cuál es la función que está más alejada, la recta o la parábola? Siempre respecto del eje de integración. La recta. La recta. Bien, entonces, ¿cómo escribo? Ojo acá cómo lo escribo. Yo sé que ustedes están acostumbrados a y igual a una función de x, pero acá, como estoy integrando en y, tengo que escribirlo como x igual a una función de y. Entonces, ya que lo despejé acá en el cálculo auxiliar, lo uso. Me quedaría y más 1 menos, y acá voy a escribir y cuadrado menos 6 todo dividido 2, ¿sí? Después es álgebra, es desarrollar eso, buscar la primitiva, evaluar en 4, evaluar en -2, obtener el resultado y ¡pum! Se terminó la historia. No me quiero extender mucho en esto porque cansa trabajar de forma remota, empiezo a perder la atención de ustedes y necesito desarrollar un par de temas más que son interesantes. Entonces, de vuelta, hago eso. Lo escribo como funciones de y, veo cuál está más arriba, cuál está más abajo, llegamos hasta lo que vimos recién ahora, entre -2 y 4, y ahí es donde le metemos pata, ¿sí? Y obviamente encontramos esto y terminamos acá, hacemos la primitiva y volvamos. Obviamente que me tiene que dar un número, ¿sí? Que tiene que ser positivo. Si me da un número negativo, aclárenlo. Mirá, me mandé una macana, yo acá hago esto, bueno, no debería pasar, pum, 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 listo. Sé que tiene que darme un número positivo, pero bueno, le pifié. Aclárenlo. Si no lo aclarás y dejás un valor negativo ahí, te van a pegar, ¿sí? Porque es un error conceptual grave, ¿sí? Después, bueno, equivocarte, nos equivocamos todos, pero tenganlo en presente a eso. Bien, hasta acá es lo que necesitamos manejar nosotros en el análisis 1 para lo que es cálculo de área. Entre dos curvas siempre va a ser agarrar un par de curvas, tener un par de extremos, ya sea en X o en Y, ver cuál está arriba, cuál está abajo, que sean continuos y siga todo pelota. Ahora, otra cosa que usamos muchísimo es la longitud de arco. ¿Cuál es la idea? Imagínate que tenés la curva que se forma entre dos postes de tendido, por ejemplo, de un tendido eléctricos. Es una curva que parece una parábola, pero no es una parábola, se llama catenaria, por si a alguno le interesa. Y tiene una expresión matemática, tiene un modelo matemático que uno lo puede buscar en los libros, lo puede buscar ahora en Google y lo obtiene. Y muchas veces a nosotros nos interesa ver cuál sería, por ejemplo, el, la longitud completa que tiene ese tendido. ¿Por qué? Porque estamos calculando los metros de cable para hacer un tendido. Así de simple. Si yo necesito eso, lo que yo estoy necesitando es lo que se llama la longitud de arco. ¿Qué es la longitud de arco? El largo que tiene, si fuera una piola, esa piola, el largo que tiene el cable, el largo que tiene un alambre. ¿Qué tengo que pedir? Voy a tener que pedir que esa función, porque lo vamos a trabajar como herramientas de una integral, lo voy a pedir que sea continua en el intervalo cerrado. Y aparte voy a pedir que esa función sea derivable. ¿Qué implica pedir ahora que sea derivable? ¿Qué le voy a agregar a la continuidad? ¿Qué no va a poder tener esa función, por ejemplo, para que sea derivable? Ya es continua, pero ¿qué no puede tener? Un Pico. pico. Un pico o un lugar donde la tangente vertical sea infinita. Perfecto. Entonces ahora, además de continuo en intervalo cerrado, le pido que no tenga picos, ¿sí? Que en general es lo que nos pasa a nosotros. Si yo tengo en cuenta eso, piensen en esa cuerda que está ahí. Yo lo que voy a hacer es, a esa cuerda C la voy a repartir en pequeños pedazos. Podemos tomar una partición regular, como está ahí, que están todos los intervalos que hemos tomado, y voy tomando puntos intermedios. Fíjate, P0 es el primero, P1, P2, PI menos 1 a PI. Después siguen los puntos y llegan hasta PN. ¿Cuántos tengo? Y tengo de A a B, N. ¿Qué puedo hacer? Si en vez de considerar la curva, yo tomo un segmento de recta, tomo un pedacito de ahí, bueno, mido, dependiendo de la cantidad de puntos que tome y de cuánto cambie la curva y cuánto se aleje de lo que sería esa recta, yo puedo considerar una aproximación a sumando todos los pedazos de recta, ¿sí? Ya vemos cómo calculamos los pedazos de recta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo puntos, calculo pequeños segmentos de recta, yo sé calcular la longitud de un segmento de recta, podemos pensar en pequeños triangulitos, ya lo vamos a hacer, pero podemos pensar en pequeños triangulitos donde es la hipotenusa, y calculo de esa forma básicamente las longitudes. Las sumo y tengo una suma aproximada a través de las poligonales, ¿sí? A través de recta. ¿Qué pasa? Si yo tomo el punto inicial y punto final, tengo, fíjense, como un arco, donde claramente lo que está en rosado no tiene la misma longitud que lo que está en celeste, es una aproximación maleta. A medida que yo vaya tomando más puntos, ¿qué es lo que está pasando? Y la distancia se va apareciendo cada vez más. En el otro que tome uno queda bastante parecido. En el otro que tome dos queda un poco mejor. Ya fíjense acá que tomé 3 y 4, ya el de 4 es casi igual. Fíjense que la misma curva, pero yo estoy tomando más puntos.
¿Qué puedo hacer? Si yo tomo el límite, y si ese límite obviamente existe, de esas longitudes, lo que podría decir es que básicamente es la longitud de la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo la distancia, un valor absoluto, entre los dos puntos, cuando la cantidad de puntos intermedios n que yo tomo tiende a infinito. Si yo lo puedo encontrar ese límite, esa es la longitud de la curva. Bueno, fantástico, todo muy lindo, Milton, qué lindo lo que nos contaste, ahora cómo lo hacemos. ¿Sí? La fórmula de longitud de arco es esa. La demostración nosotros no la estamos haciendo por cuestiones de tiempo. Si a alguno le interesa, la charlamos, está linda la demostración. Pero básicamente, a modo cuentito como para que termine de cerrar, ¿por qué es esa forma así? Bueno, lo que hago es, pienso en pequeños segmentos, tengo un segmento diferencial de x, tengo un segmento diferencial de y, el cuadrado de este más el cuadrado de este y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados obtengo básicamente, ¿sí? Lo que sería lo que aparece ahí como derivada, ¿sí? Pero en líneas generales, esa es la fórmula que nosotros usamos. Fíjense que ¿qué implica? Implica usar la derivada al cuadrado, sumarle uno y meterlo todo eso entre una raíz cuadrada. Obviamente que la derivada estar elevado al cuadrado me va a dar un número positivo, al sumarle uno sigue siendo positivo y la raíz no vaya a tener problema calculado. ¿Dónde vienen los problemas acá? Que cuando uno va a calcular esto, cuando uno va a aplicar la fórmula de longitud de arco, muchas veces, como acá dentro me queda una raíz, me queda algo muy fulero para el cálculo. Sé que en líneas generales, esto está bueno para hacerlo con software, es lo que le quiero decir, pero por ahí para calcular longitudes de arco a mano, son pocos los ejercicios que nosotros por ahí podemos resolver a mano. Con un software esto lo mete, lo resuelve fácil, por ahí para resolver la manopla es un poco más complicado. Entonces, ¿qué pido? Pido que la función sea continua en el intervalo cerrado, que la función sea derivable en el intervalo obviamente abierto, eso implica que no tenga pico ni nada raro, y calculo eso. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, fíjense eso que está ahí. ¿Hasta acá se entendió la idea, básicamente? ¿Se entiende la idea de la longitud de arco, gente? Sí, se entendió. Bueno, la demostración, yo no tengo drama, gente, tía, si quieren la hacemos, está muy bueno, pero por ahí para este momento, en esta situación, en este contexto y el día de hoy, no sé si es mucho, es muy, muy práctica para hacer. Vamos a ver una página nueva. Ahí la gente. Bueno, entonces, a ver, si me dicen, halle la longitud de arco de esa parábola semicúbica, fíjense, cuidado, hay que ver bien acá la forma en que expreso eso, porque si bien acá lo llama parábola semicúbica, no hablamos de una función. Si ustedes grafican eso, tiene esa forma, fíjense que ahí tiene un pico, ahí no sería derivable, parte no sería función, la rama de arriba y la rama de abajo, entonces, cuidado bien. Siempre un gráfico. A ver, ¿cómo calculo entonces esto? Si yo miro esto, fíjense que me están dando también los puntos extremos, me están pidiendo que calcule la longitud de ahí a acá. ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, primero yo veo que voy a integrar respecto del eje X. Les anoto la fórmula de la longitud de arco. La longitud de arco es la integral de a b de la raíz cuadrada de uno más la derivada de esa función al cuadrado diferencial x. Entonces, lo primero que tenés que escribir es la función, la rama de arriba, como una función de x. Para eso, lo que voy a hacer es despejar y, aplicando raíz cuadrada y considero la rama positiva porque voy a tomar la de arriba. Se me va a quedar así, ¿sí? Perdón, acá es x al cubo. A ver, el 3 está horrible. Ahí está. A ver, x a la 3 medios. Más práctico para trabajar. ¿Por qué? Porque ¿qué necesito para la longitud de arco? La función, que para ese tramo ahí yo veo que es continua y derivable. Los extremos. El valor a, el extremo inicial, iría el valor de x, 1, porque voy a integrar ahí. El valor b sería el valor de x final, 4, el componente x del otro punto. Y lo que voy a hacer es calcular la integral entre, obviamente, entonces 1 y 4, y acá es donde viene el show. Yo necesito la raíz cuadrada de uno más, y acá tengo que calcular la derivada. Entonces, ¿cómo es y' acá? Derivo 3 medios de x a la 1 medio. Y eso lo tengo que poner acá elevado al cuadrado. Entonces ahí ya se van dando cuenta que depende de la función que ustedes tengan para calcular, esta integral puede quedar media fulera, ¿sí? Esta integral que está acá puede quedar media bastante fea para calcularla, ¿sí? Vamos a escribir un poco mejor esto. Sería x a la 1 medio. Bueno, hago la resolución de la parte de adentro. Esto sería la longitud de arco. La longitud de arco, entonces, la integral entre 1 y 4 de
uno más. Cuando distribuye el cuadrado, acá hay un producto, así que no hay problema de hacerlo, me va a quedar 9 cuartos y acá me va a quedar x. Un medio al cuadrado es 1. ¿Sí? La potencia, digamos, del producto. Me va a quedar así, diferencial x. Bueno, gente, esta integral yo no la sé de memoria, así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Ir a la tabla. Así que vamos a la tabla, análisis uno, UTN, Dropbox. Esto lo tengo en libros acá y acá está la tabla. Entonces vamos a la tabla y vamos a buscar cosas que tengan la página 248, creo que era, 200 y pico. Ahí está, me agarré por un par. Fíjense, lo que voy a hacer es buscar esto que nosotros estábamos calculando, esta, uno más AX en la tabla. Que pasó, repasamos un poquito el manejo de tabla. Sería la sección 2. Voy a la sección 2 y me voy a robar, la voy a pegar, eso lo puedo hacer acá. Me voy a llevar esta, que es la que me parece que puede andar. Entonces la pego en la página actual. Acá está, ¿sí? Fíjense, ahí tengo la tablita. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Fíjense que acá, para nosotros, A vale, para el caso nuestro, A vale 9 cuartos y B vale 1. ¿Está bien? ¿Cómo quedaría? Quedaría, la primitiva es 2 por la raíz igual que como está acá, o sea, 1 más 9 cuartos de x, pero todo eso va a estar al cubo, dividido 3 por a. ¿Cuánto vale a? A para nosotros vale 9 cuartos, 3 por a va a quedar 3 por 9, 27 cuartos. No le agrego el más c porque estoy trabajando con una integral definida. Lo que voy a hacer es evaluar entre 1 y 4. Fíjense que quedó bastante fea, ¿sí? Para lo que ustedes suelen decir. Si quieren acomodar esto, me va a quedar 8 sobre 27 y la raíz esa. Fíjense que queda, como le dicen ustedes, números feos para calcular. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Reemplazar esto, 8 sobre 27. La raíz de 1 más, perdón, todo esto está al cubo, ¿eh? 1 más, me faltaron los paréntesis. 9 cuartos por 4 reemplazo el extremo superior al cubo y le tengo que restar 8 sobre 27 por la raíz de 1 más, y ahora cuando reemplacen 1 me va a quedar 9 cuartos, todo esto al cubo. Fíjense que da un número, como es una longitud, ¿cómo tiene que ser ese número? ¿Cómo Digo, tiene? Positivo, ¿sí? Si no me positivo. da, si no me da positivo, me mandé una, ¿sí? Entonces hago eso. Calculo esto, ahora lo vamos a hacer directamente en el Power que está resuelto ahí, pero son números y me da el valor. ¿Sí? Vamos al Power. Ahí está. ¿Sí? Función, su primer derivada, reemplazo. Obtenemos lo mismo, hasta ahí venimos igual y obviamente eso resuélvanlo. En general, nosotros, por ejemplo, en un examen, ¿qué pasa? Como a veces la derivada queda complicada, como a veces la expresión adentro queda complicada, a veces no la puedes encontrar en la tabla, complica mucho esto. Solamente le pedimos plantear. ¿Qué es plantear? Llegar hasta acá. Yo planteo la herramienta matemática para calcularlo. Después, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dificultad, que exceden por ahí lo que uno puede hacer en un examen, solo les pedimos el planteo. Entonces, ¿vos qué haces? Haces el gráfico, haces todo esto, llegás hasta esa expresión, pum, ahí lo terminaste. No es que no lo podemos terminar, no es que nosotros no podamos resolver esto que dejamos planteado acá. Es agarrar y meterlo en la calculadora y hacerlo. No es nada tampoco del otro mundo. Esta se puede resolver de forma manual, pero hay otras que son un poco bastante más ásperas que no lo vas a poder hacer de forma manual. Entonces, dejamos ahí en el planteo. Eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan de longitud de arco. Llevamos más o menos una hora de clase, sé que están cansados, les pido un rato más, más o menos vamos 2 tercios de clase casi. Así que pónganle media hora más como mucho, estamos cortando. ¿Sí? Hasta acá, área y longitud de arco, ¿se entiende? ¿Alguna duda, gente? ¿Alguna pregunta? Yo lo quiero ir llevándolo con práctica porque me parece que así también les facilita la comprensión del tema, ¿no? Volumen. APA. ¿Sí? ¿Podemos calcular volúmenes con integrales? Sí. Con cuidado, con determinadas situaciones, sí se puede. ¿Cuál es la idea? Todos sabemos calcular volúmenes de piezas elementales. ¿Sí? Todos sabemos que un cilindro, ponele de esa forma, es el área de la base por la altura. No importa si es un cilindro parabólico como el que está ahí, una canaleta de agua, si es una caja rectangular, o sea, un prisma, o si es un cilindro circular, que es área de la base por la altura. Eso
Son elementales, son básicos y no hay problema. Todos sabemos calcular esto. Ahora el tema es, ¿qué pasa cuando no tengo esto? Cuando no tengo algo tan sencillo. Pero ¿qué sé? Que en todos los casos estos siempre es el área de la base por una altura. Ahora llevémoslo a un cuerpo, y cuando hablamos de sólidos de revolución, es el cuerpo que se genera cuando yo hago rotar algo sobre un eje. Por ejemplo, piensen por ahí en un torno o en una máquina donde yo tengo una pieza y esa pieza al girar la puedo trabajar de forma circular, ¿sí? Entonces, tiene cierta simetría respecto a una perpendicular a ese eje, que es lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa cuando el sólido no es un cilindro clásico, pero sí lo puedo pensar como una sección transversal? Piensen en esto, piensen en esa pieza. Si yo lo cortara así, como está ahí dibujado el plano ese, si yo lo corto, tengo obviamente una sección que la puedo mirar de frente, eso que está como a de x, ¿sí? Como una función de x. ¿Por qué es una función de x? Porque depende de donde yo corte con ese plano, es la rodaja que voy a tener. Fíjense que está dibujada la rodaja A en el extremo más chico, y está la rodaja A en B, donde A minúscula y B minúscula son los valores de x. Entonces yo lo puedo cortar. ¿Qué es lo que tengo? Tengo, como imagínense que tienen una fiambrera y lo van cortando, ¿sí? Al salame. ¿Qué es lo que voy teniendo? Voy teniendo un área de una sección y obviamente vamos a hablar de un espesor. Si yo hago eso y la función esta es continua en ese intervalo, no hay ningún problema en que yo piense que lo que voy a hacer es cortarlo en rebanadas. Obviamente que mientras más ancha sea la rebanada, la aproximación va a ser de peor calidad. Ahora, si yo lo voy cortando en pequeñas rebanadas cada vez más chiquitas, hasta llegar, por ejemplo, como le decía hoy, a la fiambrera donde yo le regulo el espesor, yo lo que tendría es que a ese cuerpo lo fui cortando. Si yo sumo el área por el pequeño ancho que les di, eso me da un volumen. Si sumo todos esos pequeños volúmenes, lo que tendría es el volumen. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso en análisis matemático, ¿sí? Entonces, la idea es de A hasta B, calcular el área de la sección transversal, lo miro de frente, lo multiplico por un pequeño espesor que están ahí marcados de x0, x1 y un espesor, y veo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Para la rodaja yésima, como está ahí, yo lo que voy a hacer es tomar un punto de muestra. Voy a calcular un área de sección transversal yésima, lo voy a multiplicar por un delta x y tengo el volumen de esa pequeña rodaja. Sumo toda la rodaja y se termina la historia. Y con eso podría calcular lo que sería un volumen aproximado. ¿Cómo mejoro la calidad? Más rodaja o ancho más fino. Si lo hago a eso, debería poder más o menos calcular el volumen del cuerpo. Entonces, ¿se entiende un poco la idea? Más allá de cómo lo vamos a hacer. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que voy a hacer para calcular el volumen? Sí, ¿Resto? ¿Va muy bien? sí, perfecto. Bien. Le metemos. Entonces, ¿cómo mejoro? En entendiendo infinito. Mientras más cantidad de piezas tome, mejor. Entonces, ¿cómo calculo el volumen de un sólido S? Lo que hago es, entre dos extremos que son los topes, lo que hago es calculo el área de la sección transversal, ese plano P que lo cortaba, y lo me da un área que va a depender del lugar X donde yo le ponga el plano, donde yo corte. Lo multiplico por un pequeño espesor y obviamente eso me va a dar el volumen. Si tomo el límite cuando la cantidad de partes en los que vale es corto tiende a infinito, tengo el límite de una suma, es una suma de Riemann, por lo tanto el límite de una suma de Riemann es una integral definida. Ahora vamos a ver cómo calculamos, lo vamos a ver probablemente con un ejemplo, como para que termine de cerrar, cómo calculo esa área como una función de x. Y la mejor forma es haciéndolo con un gráfico. Fíjense, me dicen, determina el volumen de un sólido que se obtiene girar la región bajo la curva igual a raíz de x. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, siempre cuando voy a trabajar con estas aplicaciones, es hacer el dibujo. Entonces, fíjense bien los intervalos que tengo. Voy a dibujar nada más que la función, lo que sería el borde que al girar me genera el volumen. ¿Cuál es? Igual a la raíz cuadrada de x. Eso que está ahí. Y obviamente si me piden de 0 a 1, si me piden de 0 a 1,
ahí, de 0 a 1, ahí está, debería estar ahí. Ahí tengo la función. Si la quiero cortar de 0 a 1, coma, 0 a 1. Ahí está, ¿sí? Ahora, si yo girar eso, si lo hiciera girar sobre el eje X, genera como una campana. Si ese cuerpo fuera sólido, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacerlo, vamos a dibujarlo, vamos a graficar esto. A ver, lo que le estoy diciendo es esto, gente. Me lo voy a llevar a acá. Y lo vamos a poner en una nueva página. A ver si puedo enganchar los dos puntos. Ahí. A ver, vamos a enganchar los dos. Sí, es más práctico. Engancho los dos. Nueva página. Ahí está. ¿Qué es lo que les quiero decir? A ver, ¿cómo puedo pensar esto? A ver si me sale dibujando acá en la pizarra, que no es tan fácil. Yo lo que tengo es, si tomo un punto acá, este punto, al rotar respecto del eje X, lo que va a describir es como una moneda. Y va a girar alrededor del eje X y va a tener una sección que va a ser más o menos circular. Este cuerpo quedaría formando así. Si estiro esta punta, me va a quedar más o menos así. Me quedaría como una campana, ¿sí? Ténganme paciencia, no es tan fácil dibujar en la falda con esto. Entonces, yo lo que estoy teniendo es eso. Tengo una cuerda que al girar me genera como una campana. Si yo cortara una sección, o sea, pensar en esta sección, ¿cómo es el área de esa sección? Y sería si yo la miro de frente, lo que estoy teniendo, gente, es una circunferencia. Esa circunferencia, ¿por qué está dada? Está dada por esta altura. ¿Quién me da esta altura? La función f. Esa altura, lo que le estoy diciendo es, esa altura va a depender de quién. Va a depender del valor de x en el que yo me mueva. Una cosa que esté acá, otra cosa que ese valor de x esté más acá, otra cosa que ese valor de x esté más acá. ¿Qué está cambiando? Lo que está cambiando es el lugar de x donde yo me pongo. Lo que va a cambiar es el radio de eso. Entonces, ¿cómo puedo calcular, por ejemplo, el área de esta circunferencia? El área de la sección. El área de esa circunferencia depende de x. ¿Por qué? Porque depende del lugar de x donde yo me esté parando es el radio que voy a tener. ¿Y cómo es el área de una circunferencia? Siempre es pi por radio al cuadrado. ¿Quién me da el radio? El radio me lo da f. ¿Por qué? Porque es la altura que tiene para cada valor de x. Entonces, ¿cómo sería la función? Pi por f de x al cuadrado. ¿Se entiende por qué yo planteo el área circular? ¿Y se entiende por qué yo lo planteo de esa forma? Pi por radio cuadrado. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende lo que estoy Sí, haciendo? Ahora, sí, 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 con sí. eso tengo el área. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomar una monedita. ¿Cómo tomo una monedita? Y lo que hago es, al área esa, que acabo de calcular, la voy a multiplicar por un ancho que va a ser muy chico, un diferencial. Y lo voy a sumar, voy a calcular la integral, entre los topes. ¿Cuáles son los topes? A y B. Entonces, el área de la sección por el diferencial de x me da el volumen infinitesimal. Si lo sumo de A a B, lo que obtengo es el volumen. Entonces, reemplacemos todo en función del problema que tengo. Me dicen que la curva es igual a x, igual a raíz de x. O sea que me va a quedar pi por, la función es esta, esa función al cuadrado. Obviamente me queda pi por x. Las raíces se van. Ese es el área. Y eso es lo que yo voy a meter acá adentro. Eso es lo que yo voy a meter acá adentro. Me va a quedar la integral desde 0 hasta 1. ¿Por qué hasta 1? Porque son los topes a de donde yo voy a tener áreas que van a ir cambiando, van a ir creciendo siguiendo la forma. ¿De quién? Obviamente de pi por x porque es el área. Integro, ¿sí? Esto me queda pi por x al cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. El volumen aproximado sería, el volumen real, perdón, sería pi sobre 2. ¿Por qué pi sobre 2? Reemplazo 1 y le resto 0. ¿Tiene sentido que sea pi sobre 2 el volumen? ¿Cómo lo puedo estimar?
Ya después charlamos a ver si quedó claro o no. Yo lo que podría hacer es, imagínense que a eso lo meto dentro de un cilindro. ¿Cómo sería el cilindro? El cilindro sería todo completo. O sea, yo voy a calcular un cilindro que tenga esto, una caja que lo contiene. A la pieza esta la puedo meter adentro. ¿Cómo sería el cilindro? El cilindro tendría altura 1, porque es la longitud de esta. Y tendría de diámetro desde 1 hasta -1. O sea que el diámetro acá sería de 2 unidades. ¿Por qué? Porque la tengo que meter a esa pieza entera y tengo esa parte más la otra parte que genera cuando rota. ¿Cómo calculo el volumen de ese cilindro verde? Área de la base. Pi por radio. El radio acá es 1, porque el diámetro es 2. Pi por radio cuadrado por la altura. O sea que el cilindro verde que contiene esa pieza tendría un volumen de pi. ¿Tiene sentido hablar de que la pieza que estoy metiendo adentro tenga la mitad de volumen? Pi sobre 2 es la mitad de volumen. Y sí, siempre yo puedo estimar lo que obtengo. ¿Qué me tiene que dar? Me tiene que dar un valor positivo. Si no me dio un valor positivo, en algún lado la pifié. Unidades de volumen, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Meterlo imaginariamente dentro de un objeto que lo contenga, ¿sí? En general, ¿qué objeto conviene tomar o qué objeto conviene pensarlo? Siempre cilindros, ¿sí? Porque el cilindro, digamos, la pieza caería o calzaría adentro. Hasta acá, ¿se entiende cómo calculo volumen? Sí. ¿Alguna duda, gente? ¿Alguna pregunta? Ahí te he hecho el dibujito mejor de lo que yo lo hice, pero me pareció que era más importante ir haciendo el desarrollo con ustedes, digamos. A ver. ¿Qué hago? La altura, que es una función que va a variar en función de raíz de x, valga la redundancia, yo lo hago rotar a eso y genera ese como conito. En realidad es un paraboloide de revolución, ¿no? Se forma una parábola, la parábola y cuadrado igual a x, al rotar genera eso. Eso es lo que llamamos un paraboloide circular recto de revolución, porque gira alrededor de x. Es circular porque las trazas, o sea, los cortes, las secciones, digamos, perpendiculares son todas circulares, y es recto porque son todas circunferencias que se apilan una al lado de la otra sin ningún ángulo de inclinación, ¿sí? Ese sería el nombre correcto de la pieza, pero más allá de eso, la forma de cálculo siempre es la misma. Corto la sección y veo cómo queda. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue eso. Cortamos, obtuvimos el área de la sección, que es pi por radio cuadrado, siempre es pi por radio cuadrado, y obviamente después lo multiplicamos por un ancho, sumamos todos los anchos, que es la integral, y nos da el valor. Eso fue lo que obtuvimos. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Hasta acá? ¿Y este? ¿Qué hacemos acá? Vamos a hacerlo a este. Dice, encuentra el volumen del sólido generado, ¿sí? A ver, y después me pide que lo dibuje. A ver. Volumen de un sólido que se produce al girar a través de, por ejemplo, la recta especificada. Fíjense, vamos a empezar a desglosar cosas. La primera, esta, alrededor del eje X. ¿Qué significa alrededor del eje X? Significa que este es el eje X, este es el eje Y, esto está girando así, ¿sí? La pieza está girando así. ¿Qué me da el borde de la pieza? El borde de la pieza me lo da la función roja. O sea que voy a trabajar de acá a acá, tengo bordes. ¿Qué ocurre? Esto va a girar y va a generar acá. Esta va a tener más o menos, vamos a hacerlo con rojo, ¿sí? Esta va a tener más o menos una forma así. Entonces yo lo que voy a hacer es hacerlo girar. Bueno, perfecto, para no borronearlo lo borro, ¿sí? A ver, ¿de dónde a dónde integro? ¿De dónde a dónde integro? De De 1 a 1 a 5. 5. De 1 a 5, porque son los topes de la pieza. Entonces, la integral va de 1 a 5 y la variable de integración va a ser x. Perfecto. Ahora, ¿qué me toca adentro? Meto el área de la sección. Para el área de esto me va a dar el volumen. Ahora, ¿cómo calculo el área de la sección? El área de la sección, para cualquier valor acá, para este valor, por ejemplo, x sub i, yo tengo un radio. El radio está dado por la función en x sub i. Para cada x sub i que yo tome entre 1 y 5 voy a tener. Entonces, ¿cuál es la función matemática que me da el modelo del borde? Y la función matemática es la raíz. ¿Cómo quedaría? Pi por el radio. ¿Quién me da el radio? La función. Bien, perfecto. Sería la raíz de x menos 1
al cuadrado. Y listo. Ya con eso calculo. Fíjense que acá, si bien igual a cero me están dando esta de acá, digamos, ese era el borde de la región, para que ustedes puedan, ¿sí?, identificar cuál es lo que me genera volumen. Lo que me genera volumen es eso es lo que está girando y genera el volumen. Y después, y una vez que lo planteaste así, ya después calculó. ¿Se entiende el planteo? Que es lo nuevo, digamos. ¿Se entiende el planteo de esto? Sí, se entiende. Sí, sí. Sí, bro. Bien, L elevado al cuadrado me va a quedar pi, obviamente x menos 1 diferencial x, integro, me va a quedar pi x cuadrado sobre 2, el pi adelante. Guarda con eso, el pi no está elevado al cuadrado, el pi lo pueden sacar adelante, pero ojo, tengan cuidado con las macanas. Evaluado entre 1 y 5, reemplazan y te va a quedar pi 25 medios menos 5 menos pi, cuidado ahí, 1 medio menos 1. ¿Bien? A ver, todo esto me tiene que dar un número positivo. Ya voy al power que está resuelto ahí. Si no me da un número positivo, lo mismo, el volumen no puede ser negativo. Obviamente que esto me va a dar unidades de volumen. Ah, vamos al power que está resuelto. ¿Qué es lo que hicimos? Lo mismo, ¿sí? Como no está resuelto, le voy a dejar ese de tarea a ustedes, pero vamos a terminarlo entonces. Si no está, lo terminamos. Vamos a la calculadora y lo hago. A ver, ¿cómo queda esto? 25 medio menos 5. Yo le voy a aproximar, gente, obviamente, ¿no? A ver, calculadora. Acá, calculadora. 25 medios menos 5. Y después el por pi, ¿no? Y le voy a restar 1 medio, o sea, 0,5. Y me da más o menos 3,14. Me estaría dando aproximadamente 21,99 unidades de volumen. De vuelta, puedo ver si eso está más o menos. Y piensen que sería un cilindro que lo contiene. ¿Cuál es el radio máximo del cilindro? 2. Yo tendría que ser, como hice hoy, ¿no? Una estimación. Pensar en un cilindro así, donde acá tendría un radio de 2 y un ancho de 1,5 que es 4. Si ustedes hacen eso y hacen más o menos el cálculo, sería pi por radio cuadrado, 3,1416 por 4 por 4 de vuelta, ¿sí? El cilindro tendría más o menos 50 unidades de volumen, el cilindro este, y yo estoy metiendo 22 unidades de volumen adentro, tiene más o menos sentido. Lo que estoy haciendo es más o menos la mitad, porque la otra mitad queda este vacío que no alcanza a llenar el cilindro. Básicamente, eso es lo que yo necesito que ustedes manejen, por lo menos de aplicaciones, hoy. ¿Qué cosa? Área, con el cuidado de cuál función está arriba, cuál función está abajo, siempre que sean continuos en el intervalo. Longitud de arco, la longitud de arco usaba la derivada, tenía que ser entonces derivable también las funciones para calcular el largo de una cuerda. Y el volumen de un sólido de revolución cuando yo lo hago rotar o dar vueltas alrededor de algo. ¿Qué les dejo? Si ustedes quieren hacer una captura de pantalla, les dejo esto como para que ustedes se diviertan. Fíjense, y igual a un cuarto de x cuadrado. Es esa parábola, la que está en rojo. X igual a 2 es la recta azul, y igual a 0 es la recta esta. ¿Cuál es el volumen que genera? Fíjense que acá hablan de rotar alrededor del eje Y. ¿Sí? Lo voy a plantear, les voy a dejar el cálculo a ustedes, pero vamos a plantearlo porque por ahí se les puede poner medio complicado. Si ahora roto con respecto del eje Y, cuidado acá. ¿Cómo resuelvo esto? Vamos a hacerlo a manopla. Vamos a hacerlo porque... A ver, ¿cómo hago esto? Si roto respecto del eje Y. ¿Se entiende el problema? Sí, sí. A ver, ¿cómo hago para... Vamos a meter una página más. ¿Cómo hago para que esto rote alrededor del eje Y? Cuidado acá. Vamos a pensarlo un cachito. Voy a hacer un dibujo. El primero, a ver, si rota respecto del eje Y, la pieza gira. Vamos a dibujarlo acá porque si no en el aire ustedes... Otra cosa. Ahí está. La pieza gira alrededor del eje Y. Al girar alrededor del eje Y, lo primero que tengo que identificar es cuál es la región. La región es esta. ¿Por qué? Porque está encerrada por todas las curvas. Si eso gira,
genera como un cenicero, por llevarlos a algo que ustedes lo puedan interpretar, ¿sí? Es un asiento parabólico con un borde cilíndrico. O sea, tengo un cilindro donde adentro le hicieron un asiento parabólico. Eso es lo que gira ahí. Ahora, ¿cómo hago para calcular esto con las herramientas que tengo? Una opción sería pensarlo en simple. El volumen del cilindro que lo contiene y le saco el volumen de lo que genera lo rojo. La otra opción es considerar los radios. A ver, ¿cómo es eso? Mira, si yo trazo acá, este sería el radio. A ver, sobre eso lo que voy a hacer es marcar ciertas cosas. Voy a marcar este punto y voy a marcar este punto. Lo que a mí me genera cuerpo es esto, lo que está ahí adentro. ¿Por qué? Porque voy a tener un radio externo, que sería toda la tira que va desde acá hasta este punto, y voy a tener un radio interno ahí, que es lo que me genera de este punto a este punto la función roja. Entonces, ¿cómo calculo el volumen? Y es una diferencia. ¿Entre quién? Entre la pieza que se me genera con el radio externo y la pieza que se me genera con el radio interno. ¿Se entiende lo que estoy planteando hasta ahí? Sí. Milton, disculpa, ¿no sería con el otro eje, el de la izquierda? No, porque fíjate que me está pidiendo que rota alrededor del eje Y. Acá tengo el eje Y. ¿Me seguís? Yo estoy girando así. ¿Está bien? ¿Se entiende la pieza cómo gira o no? Sí, 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 pero ¿por qué está marcada entonces la parte de ahí? Eso no entendí la La parte parte verde es verde que... lo que está pintado, eso es lo que genera cuerpo. Porque, a ver, yo tengo que pensar en la región primero plana. Lo corté así. La región plana, el corte, cuando uno hace en dibujo, el corte que hace, la región plana es la que está formada por estas tres curvas. 2 en X igual a 2. Cero y el pedazo rojo. O sea, lo que está formando es este borde y este borde. ¿Qué me genera? Lo que está encerrado entre las tres. ¿Qué es lo que está encerrado entre las tres? Lo que pinté de verde. ¿Hasta ahí venimos? Ajá. Ahora, yo lo hago girar a eso. Cuando yo eso lo hago girar, eso al barrer me genera como un cenicero, por decirlo de alguna forma, un cuerpo que tiene. El azul al girar genera un cilindro lleno, pero la roja al girar le saca el pedazo de adentro. ¿Me seguís o no? Ah, sí, ahí entendí, no, no veía, Es difícil no esto. comprendía. Claro, sí, sí. No veías la región. Ahora queda claro. ¿Alguien más no entiende la región? Porque esto es fundamental. No hay que entender la región, después pensás cómo lo resolvés. ¿Pero quedó claro? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué hago? Calculo con un radio externo el volumen completo. Y a ese le saco el volumen interno, en criollo. Lo que voy a hacer es, el volumen va a ser el volumen externo menos el volumen interno. Después vemos cómo lo calculamos. Ahora, el volumen externo está dado por el radio externo, o sea que va a ser pi radio externo al cuadrado y el otro va a ser pi radio interno al cuadrado. Buenísimo, pero el radio externo y el radio interno cambian. Ya sé, algunos van a decir el radio externo es siempre fijo. Bueno, pero podría cambiar. Podría cambiar si fueran dos funciones. Pero a ver, ¿cómo cambia? ¿Quién es el que maneja el cambio? Y el que maneja el cambio son las funciones. Esta azul es, esta es x igual a 2. Pero esta roja, si yo la despejo, es x igual a una función de y. ¿Cómo quedaría? 4y, y como es la rama de arriba, la raíz cuadrada. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es despejando de acá x. Si yo despejo de x, me queda 4y raíz cuadrada. ¿Por qué la positiva? Porque tengo la rama positiva. Con eso, yo tengo dos funciones de y. El radio externo es fijo, siempre vale 2, está bien, perfecto, porque es una recta vertical. Pero el interno varía en función del lugar de y donde estoy. Entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen? Van a ser dos integrales. Una integral va a ir del extremo inicial al extremo final, en este caso de 0 a 1. ¿De quién? De pi radio externo. El radio externo es E2, no hay problema. Pero estoy integrando respecto de y. Entonces, 2 al cuadrado, radio externo al cuadrado, por el diferencial de y. ¿Se entiende por qué el primer volumen queda así? ¿Esto queda claro? No. El diferencial Porque siempre es en torno a lo que gira.
Claro, el diferencial lo que a vos te va a dar es la variable de integración. La variable de integración, vos imagínate, ¿cómo sería tu sección? Tu sección es este pedacito de cuerpo que tengo acá. Ese pedacito cuando gira genera una arandela. ¿Me seguís o no? Genera una arandela ese pedacito porque es, ¿sí? Es una línea que al girar me genera una arandela si yo lo miro. Va a haber Sí, una parte hueca al medio y una parte llena. ¿Sí o no? sí, sí, sí. Lo que estoy haciendo es calculando esas arandelas. ¿De qué dependen esas arandelas? El borde de afuera, siempre fijo. Lo que está cambiando es el espesor del vuelo de la arandela en función de dónde yo estoy tomando. ¿Por qué? Porque si yo tomo el corte, por ejemplo, el radio, lo tomo acá, y acá la arandela va a tener un mayor vuelo, porque ¿qué es lo que me está dando el vuelo de la arandela? La distancia que hay entre este punto, que es tu radio interno, y este punto, que es un radio externo. ¿Sí? Por supuesto que el radio externo, alguno de ustedes me va a decir siempre el mismo, pero vale, siempre el mismo el radio externo. Pero lo que me está cambiando es el radio interno. ¿Sí? ¿En función de qué? Y en función de la otra. Yo acá solo calculé el volumen de la primera parte. Me estaría faltando restar otro volumen. El volumen que va de 0 a 1, ¿de quién? Y el volumen que genera el radio interno. O sea, lo que yo estoy haciendo es volumen total, le resto el volumen del agujero, básicamente. Y con eso tengo el volumen del vuelo de la arandela. De 0 a 1. ¿Y dónde va a ir acá? Y va a ir pi. ¿Y acá quién voy a poner? La función que me da el radio. ¿Quién me da el radio interno? Y el radio interno este me lo está dando esta función de acá, la naranja. O sea que va a ser la raíz de 4 menos y al cuadrado diferencial y. ¿Se entiende esto? Después calcular una integral, pero ¿se entendió esto? Sí, sí. ¿Alguna duda, gente? Perdón. ¿Alguna duda, gente? ¿Quedó claro esto? Después calcular una integral. Después, esto va a quedar, la primera va a quedar bastante sencilla. Va a quedar pi por 4 por y, evaluado entre 0 y 1, o sea que me queda 4pi. La primera simple. La segunda se cancela esto, o sea que me va a quedar menos pi, saco para adelante. La integral de 4y, la primitiva de 4y es 2y cuadrado, evaluado entre 0 y 1, así que me va a quedar 2pi. Y obviamente que el volumen total me queda 2pi, porque es 4pi menos 2pi, 2pi. Me tiene que dar, obviamente, que un valor positivo, ¿sí? Si no me está dando un valor positivo, alguna me mandé. Pero siempre hago lo mismo, o sea, calculo el área de la sección. Si es una diferencia, va a ser la más grande menos la más chica, ¿sí? O la más alejada menos la más cercana. Fíjense que siempre hacemos más o menos lo mismo para calcular, ¿sí? Esto también lo podría haber hecho rotar con respecto al eje X y hubiera quedado otro cuerpo diferente, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Gente, hasta acá llegamos hoy. ¿Sí? Les prometí más o menos 1 hora y media, es mucho, igual la clase quedó media larga. Yo después que les subo el video salvo con la perlita del principio, así que se lo subo después. Gente, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo. Si no, nos vemos la semana que viene, esperemos que ¿Podés poner la presencial. imagen de recién de las integrales? Sí, no hay problema. Eh, Screen share. Acá la tengo. Eh, Ahí va. Eso es lo que tengo recién. ¿Me mandé alguna o nada más que porque era una captura? No, no, porque estoy terminando de copiar. No hay problema, gente. ¿Sí? Bien, eso sería todo por hoy, digamos, gente. Así que nos estaremos viendo la semana que viene. Si necesitan algo, bueno, cualquier cosa tenemos consulta los martes y si necesitan algo, bueno, pueden Gracias. escribir. De nada, gente. Bueno, gente, buena Chao, semana. profe. Que anden bien. Yo me Fin de- tengo que Igualmente. defender. Nos vemos, Chao, gente. profe. Todos nos vemos. Chau, chau.